Y vamos. Bueno, hola a todos, buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Están ahí? Sí, sí, se escucha. Espectacular. Bueno, si les parece arrancamos con la guía de Voce. No sé cómo vienen con la guía anterior, ya la hicieron, todavía no hicieron nada. Tuvieron parcial otra materia, seguro, ya me imagino. Pero por la cantidad de consultas puedo decir que difícil que hayan hecho mucho de Fermi, ¿no? Nada, parcial viernes. T2 muy presente. Bueno, ok. Bueno, vamos a hacer hoy algunas cuentas que corresponden a lo que sería el primer ejercicio de la guía de Voce. Por lo que estuve chusmeando, algunas son un poco parecidas a lo que hicieron en la teórica. Así que, nada, por ahí está bueno como para terminar de asentar esto que quizás no es tan sencillo. Va, a mí cuando lo cursé, recuerdo que no me pareció una cosa muy simple, pero que si uno más o menos lo va siguiendo, creo que es agarrable y bueno, en cuanto puedan después irse poniendo a volver al ritmo con la guía de la materia, métanle porque si no se les va a juntar para el parcial una barbaridad de cosas. Bueno, entonces la idea de la guía sí que es hablar un poco de bosones. Y como decía Pablo recién al final de la teórica, todavía vamos a quedarnos con una aproximación de cosas que no interactúan. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, si se acuerdan, creo que esto lo vimos a una clase anterior, pero podíamos escribir más o menos fácil la función de partición gran canónica eh, de un gas de partículas no interactuantes, y era algo así como una productoria sobre I de la suma sobre todos los niveles de energía que tengamos. De un Z, que era la fugacidad. Eh, por L menos beta I, donde I es el nivel de energía, y esto son las particulitas. Entonces, si las cosas son no interactuantes, esto vale. Esto, una forma de pensarlo es que es una productoria sobre todas las funciones de una partícula, digamos. Y esto se puede resolver. Y les quedaba algo como la productoria sobre una función que era algo como 1 menos algo así. ¿Está muy chiquito o se ve? Se ve bien. Se ve bien. Bueno, y acá lo que hice fue reemplazar la fugacidad simplemente por lo que es. Donde mu es el potencial químico. Bien, y entonces a nosotros lo que nos interesaba en general era el logaritmo de esta cosa, que es equivalente al potencial gran canónico, pero que además nos va a servir para calcular, por ejemplo, el número medio de partículas o la energía media. Entonces, si uno calcula el logaritmo de esto hoy es el z, ¿qué es lo que pasa? Bueno, le queda el logaritmo de un producto, que entonces va a ser igual a la suma de los logaritmos, y además si podemos dar vuelta a esto y sacar un signo menos para afuera para que nos quede un poco más sencillito, entonces nos queda algo así como una suma del logaritmo de estas cosas. ¿Hasta acá se acuerdan más o menos? Bueno, yo no sé si lo vimos o lo discutimos, pero bueno, esto lo vamos a usar y lo usamos.
pero para que esto valga, digamos, si quieren, en este paso hay que agregar algunas condiciones, ¿no? O sea, si miramos un minuto para atrás, cuando uno resuelve esto, como una geométrica, tiene que pedir alguna condición sobre esto de acá adentro, que es que esto sea más chiquito que 1. Me refiero a... Razonablemente uno pide esto. Eso no funciona igual en el caso de los fermiones, porque la ocupación de los niveles es distinta. En este caso, yo tengo el recuerdo de esto que pasó por delante de sus ojos en alguna práctica anterior. Pero por las dudas, digo, esta condición fíjense qué quiere decir. Voy a reescribir a fugacidad de vuelta como lo que es, para que sea más fácil. Sería esto. Y entonces, esencialmente, lo que estamos pidiendo es que esto de acá sea positivo, para que esto sea una exponencial que pueda decrecer y esté todo bien. Entonces, estamos pidiendo esto. Entonces estamos pidiendo que EI sea mayor que mu. Ok. Entonces, bueno, y esto, de hecho esto tiene que valer para todo I. Entonces estamos diciendo, ok, el potencial químico tiene que ser más chico que cualquier nivel de energía que agarre. Entonces digo, si nuestros típicos dibujitos de los niveles de energía, digo, desde el más bajo hasta el más alto, lo que estoy diciendo es, bueno, el mu tiene que estar en algún lugar por acá. Abajo del fundamental. Digo, si este es 0. Si no pasa esto, se me rompe todo. O sea, no vale todo lo que escribí. Lo cual es relevante, ¿no? Y no es lo mismo que lo que pasaba en Fermi. ¿Se acuerdan que en Fermi nos quedaba otra relación, había que imponer otra cosa y las partículas iban a quedar por abajo de una energía de Fermi que coincidía con el potencial químico? Y otra historia, acá eso cambió. O sea, ya vemos que empezó a cambiar. Solo para que vean todo vamos a empezar a ver todo el daño que le puede hacer este menos a la diferencia en la cuenta. Demos un paso más. Entonces, recordemos esta condición. Esto va a ser importante. Si quieren, se puede escribir directamente así, ¿no? Porque si esto está ordenado y está todo bien, digo, mu es más chico que el fundamental. A ver, agarremos esto y díganme ustedes cómo haríamos para calcular el número medio de partículas. ¿Qué tendría que hacer? A ver si están despiertos y despiertas. Z por la derivada respecto de Z del logaritmo. De esto, ¿no? O sea, Z por la derivada respecto a Z de toda esta cosa. Cuando dije Z quise decir la fugacidad, no Z chiquita. Sí, perfecto. Sí, yo estoy usando Z gran canónico, ustedes estaban usando Q, perdón si estoy haciendo quilombo. Es la costumbre. Si quieren lo cambio, no hay problema. Bueno, Yo prefiero ok. así. Bueno, y esto había que hacerlo sería T y B constante, ¿no? Solo para ser consistentes. Ok, entonces, no voy a repetir la cuenta, porque esta cuenta ya la hicieron en realidad. Pero, digo, si hacen la derivada respecto de la fugacidad de esto que está acá, lo que queda es algo como esto. Bueno, arrastramos la sumatoria que teníamos y nos queda, bueno, al menos, si quieren, lo vuelven a meter adentro y les queda 1 sobre.
les queda algo así. ¿Cierto? Esto es muy parecido a lo que nos había quedado en el caso de los fermiones. ¿Llegan a ver la diferencia? El menos. El menos. El menos en el caso de los fermiones era un más. ¿Está bien? Y en el caso de los bosones es un menos. Y esto, bueno, a esto le puedo poner un nombre. Y esto es la suma en I del número de ocupación de Bose-Einstein. Bueno, que depende de I. Entonces lo que estoy diciendo es, a esto le llame N Bose-Einstein de I. En el caso de Fermi, que ustedes habían hecho lo mismo, habían calculado el número de ocupación. Y valdría la pena parar un minuto y dibujar cómo esperamos que sea esto. Y digo, cómo esperamos simplemente es ver la función, y escribir cómo nos queda. Una manera habitual de escribir esto no es escribirlo en función de, bueno, uno puede escribirlo en función de los I, o sea, del número del nivel de energía, de cuánto es la energía de esos niveles, o sabiendo que el mu siempre tiene que ser más chico que el nivel fundamental, uno puede escribir esto en función de los niveles de energía dividido mu. Entonces, si esto vale 1, en este caso, estamos en el caso límite, digamos, donde es el nivel de energía más bajo que podríamos tener, ¿no? ¿Lo ven? Porque es donde esto sería igual a mu. Entonces, bueno, ya de lo que dijimos sabemos que de acá para acá no va a haber nada, y de acá para acá, digo, la forma funcional de esta cosa es algo así, y si la temperatura empieza a ser más baja, esto se puede volver hasta algo así. Entonces, digamos que T crece en esta dirección. Y a diferencia de lo que pasaba en Fermi, la escala de esto es alta, o sea, digo, uno acá podría tener 1, 2, bla, 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 10, n, si uno quisiera, ¿no? Porque ustedes se acuerdan que el principio de la descripción de Pauli nos decía que con los fermiones podíamos tener hasta una partícula en cada uno de los estados. En el caso de Bose esa restricción no estaba. ¿Se acuerdan que lo discutimos hace varias clases atrás? Entonces ahora yo en un mismo nivel puedo ya tener un montón de partículas. Y no es un problema, están admitidas. Para tener una idea, un mínimo gustito de cómo es esto, ¿se acuerdan cómo era? Vuelvo a la comparación con el de Fermi. ¿Se acuerdan en el caso de Fermi cómo era este mismo gráfico con el número de ocupación? O sea, N Fermi Dirac en función de esto mismo puede ser. ¿Alguien se acuerda cómo era esto? Era como una constante planchada en 1 hasta que se iba. O sea, depende, ¿no? Si t era igual a 0, era como una constante, una función escalón más o menos. Cuando t aumentaba era más suave la caída, ¿no? Sí, perfecto. Entonces teníamos que se ocupaban los estados que estaban por debajo de la energía de Fermi, o sea, en este gráfico sería por debajo de 1, por debajo del potencial químico. Y bueno, si la temperatura era 0, era algo así. Y si no, bueno, era algo más suavecito. Pero era algo de ese estilo, ¿no? Y nunca se iba por arriba de 1, porque si se iba por arriba de 1 quería decir que estábamos poniendo más de una partícula en cada uno de los estados y no podíamos. Y lo que estábamos diciendo es, bueno, solo hay cosas, esencialmente si la temperatura es baja, solo hay cosas de acá para acá y una por estado. Fíjense toda la diferencia que hace cambiar un... Y esta era la forma funcional de esto mismo, pero con un más. ¿No? O sea, es lo que ustedes me decían antes. Fíjense toda la diferencia que hace ese signito de diferencia. Bueno, la clase de hoy
se va a concentrar en intentar discutir qué pasa con esto, en un caso un poco más general que el habitual, digamos. Vamos a ver un gas en D dimensiones y una energía generalizada. Pero toda la discusión se centra en, bueno, ¿qué hace uno con el quilombo que representa que esta función explote acá? Si la temperatura es suficientemente baja, o ya vamos a ver si se cumplen, digamos, una serie de condiciones críticas. Creo que un poco lo discutí en la teórica, pero nada, me parece que está bueno poder hacer las cuentas un poco más en detalle, y la moraleja del día va a ser, bueno, fíjense la importancia de cómo se escribe el número de ocupación y la diferencia que hay entre el caso de los fermiones y el caso de los bosones. Así que bueno. Como última cosa de refrescar antes de seguir, digo, este número de ocupación me servía para más cosas, porque teniendo el número de ocupación, uno directamente podía escribir la energía media. Obviamente puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Pero uno puede escribirlo así. Si uno tiene los niveles, esto ya lo hicimos 100 veces, ¿no? Pero digo, si uno tiene los niveles y sabe cuántas cosas hay por nivel, simplemente suma ponderadamente con la cantidad de partículas que hay en cada nivel y consigue la energía media, ¿no? Entonces digo, si uno puede escribir, si uno es capaz de escribir bien el número de ocupaciones, es equivalente a, bueno, a tenerla, es como tener la función de partición y sirve para deducir la termodinámica del sistema. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Están? Bien. Bueno. Vamos entonces a hacer un poco el problema 1. Voy a borrar esto, ¿sí? Todos los dibujitos. Bueno, entonces si agarran la guía y chusmean un poco, a ver, miramos chatear exactamente qué dice. Problema 1. Problema 1 de la guía 7. Como les decía, nos dicen, bueno, usted tiene un gas en D dimensiones. Y las energías se pueden escribir como alfa P a la N. Y bueno, tenemos un gas de bosones no interactuantes. Y queremos calcular, como decía, bosones no interactuantes. Y lo que queremos es calcular, no sé, el número medio de partículas, que más o menos sabíamos cómo hacerlo, pero vamos a ver que se puede complicar un poco. ¿Qué quiere decir esto de D dimensiones y una energía que se escribe así? Bueno, si hacemos D igual a 3, volvemos al caso del gas en una caja tridimensional. Y si alfa vale 1 sobre m, la masa de las partículas, y n vale 2, volvemos al hamiltoniano de una partícula que sabíamos escribir, ¿está bien? Entonces, bueno, vamos a hacer un caso general y después, en todo caso, veamos qué pasa si volvemos al caso del gas con el hamiltoniano que conocemos en la caja tridimensional que estamos ahí todos. Bueno, entonces, calculemos esto. De hecho, es lo que estábamos escribiendo recién, ¿no? Voy a dejar de escribir los brackets por una cuestión de comodidad, pero ustedes saben que es un valor medio. O sea, yo escribo esto, ustedes sepan que es un valor medio, solo porque no tengo ganas de arrastrar la notación. Entonces, esto era una suma sobre z menos 1, beta i menos 1. Una suma sobre i del número de ocupación de Bose-Einstein que estábamos escribiendo recién. Y, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, tendría que reemplazar esta energía con lo que me dieron, ¿no? O sea, esencialmente tendría que hacer eso.
Ahora ir al caso que me están diciendo. Entonces z a la menos 1. Beta. Díganme si está muy chiquito esto porque va a empezar a pasar. Así, ¿no? Bueno. Donde, bueno, esto ya habíamos dicho era el número de ocupación. Bueno, y entonces, ¿cómo hace uno para resolver esta suma? Porque de pronto esto es un quilombo y tengo todos los momentos de todas las partículas. Bueno, lo que decíamos de esto era, uno con esto lo que se va a hacer es, y lo hicimos muchas veces ya, es decir, bueno, voy a aproximar la suma por una integral. Entonces, esta suma es más o menos como agarrar esta integral que está en este caso, fíjense, es una integral en un montón de dimensiones. dp a la d, voy a escribir. Y bueno, acá la función es la misma, ¿no? Sería z a la menos 1, beta, alfa, p a la n, menos 1. Ok. Entonces, ustedes ya vieron, esto es un p elevado a la n. ¿Se ve esto? ¿Se ven los exponentes o está muy chico? ¿Están ahí? Sí, sí. Ok, bien. Entonces, esto ya lo hicimos varias veces. La idea de que es que esto, entre comillas, funciona. Porque, bueno, si uno mira la función que está sumando, sería esto. Ahora voy a dibujar esto en función de los i, ¿no? Entonces, la idea sería que si esto tiene una pinta, no sé, así, bueno, entonces cambio la suma por la integral. Y no es mucho lo que me pierdo, ¿no? Donde, no sé, esto es el ground state, ¿no? 1, 2. Perdón, ¿vas a hacer una pregunta? Sí, dale. ¿No hay que tener cuidado con el número de ocupación del nivel de energía fundamental? Sí, No sé. perfecto, excelente. Bueno, vos que prestaste atención a lo que dije yo, a la teórica o a algo de todo lo que pasó en esta materia, ya te diste cuenta que yo acá estoy haciendo trampa, ¿no? Porque si esto explota, y qué sé yo, no es muy razonable la aproximación que estoy haciendo. Entonces, lo que yo le propongo es, sepamos que esto puede tener problema en el fundamental, aproximémoslo igual, resolvamos y después volvamos para atrás y veamos, si forcemos la cuenta, a ver si podemos identificar dónde nos explota la aproximación y hagamos la corrección. Digo, pero créanme que de todas maneras esta cuenta no va a ser en mano y está bueno ver qué pasa si asumimos que esto es razonable y no explota. Porque bueno, yo ya le dije además, ¿no? Si la temperatura es suficientemente alta, la cantidad de partículas es suficientemente chica, la densidad es suficientemente baja, entonces esto va a estar bien, digamos. Yo antes les dibujé cómo era la forma funcional de esto y no siempre explota. Claro, tal vez explota para temperaturas muy bajas, sería eso la idea. Claro, y la idea de la clase de hoy va a ser decir, bueno, resolvamos esto y después examinémoslo bien, a ver cuál es la condición para que explote, escribamos bien la corrección y vamos a tener la solución en general. Pero todo empieza haciéndonos los nabos y diciendo, bueno, supongamos que podemos cambiar la suma por la integral. Ok, bárbaro. Gracias. Así que, perfecto tu pregunta. Me ahorra un paso en este mismo momento. Bueno, entonces, fíjense acá, esto es lo mismo de siempre. Lo único, acá en vez de haber un volumen, hay un L a la D, un volumen Perdón, generalizado de dimensiones. Sí. hay una pregunta en el chat de Cami. Ah, sí, perdón. No la vi. Gracias, Tommy. No teníamos una asíntota en 1 para este gráfico. Bueno, claro, sí, lo que dice Cami es, creo que refiere a lo mismo que estábamos discutiendo. La asíntota en 1 estaba porque el gráfico antes lo escribí en función de esto, ¿no? Entonces, en 1 estas cosas eran iguales. O sea, era cuando esto valía 1, estaba la asíntota. ¿Está bien? Si asumimos que la energía del fundamental vale 0, entonces, o ni siquiera digo, la energía del fundamental acá está en el I igual 0,
ese es el mismo caso extremo donde estas cosas son iguales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo que pasa es que grafiqué esto ahora en función de otra variable, que es i, no en función de e sobre mu. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, está bien la pregunta, es lo mismo, solamente lo grafiqué en otra variable porque acá quise escribir literalmente la suma que estoy haciendo y no otra cosa. Bien. Sí, por favor, despiértenme si hay algo en el chat porque no lo tenía abierto. Bueno, entonces, como les decía, esto es más o menos algo reconocible, es lo que teníamos siempre, solamente que está en d dimensiones, pero nada, no es gran cosa. Entonces, bueno, déjenme avanzar un poco sobre la cuenta, a ver cómo la hacemos. Va a requerir un par de cambios de variable, pero nada más. Entonces, lo primero que podemos hacer con esto es, como la integral va a estar sobre, esto es tipo el módulo de P, entonces puedo cambiar la integral en vez de mirar las d dimensiones de P, puedo mirar algo así como el ángulo sólido. Entonces esto es lo mismo que hacer así, ir de 0 a infinito, y acá poner P a la d menos 1, ahora dp, y abajo todo lo mismo. ¿Está bien? Y el ángulo sólido, obviamente no me acuerdo de memoria cómo se escribía, pero si alguna vez lo quieren reemplazar, esto es 2pi a la contera d sobre 2 sobre la gama de d sobre 2. Esto es un quilombo porque es el ángulo sólido para d dimensiones. Esto en una dimensión vale 2, en 2 dimensiones vale 2pi, en 3 dimensiones vale 4pi. Lo invocamos siempre, solamente que por ahí no lo escribimos explícitamente, pero nada, aparece todo el tiempo. Y siempre la relación es la misma. Ahora lo vamos a arrastrar, después lo vamos a cargar en algún momento. Bueno, y entonces, una vez que uno tiene esta integral, la única manera de hacer esto es intentar, o sea, esto no lo sé integrar, pero lo que puedo hacer es hacer un cambio de variable inteligente de manera tal de llegar a una integral que conozca y que, o a una familia de integrales, vamos a decir, que conozca y que, bueno, sean cómodas para ponerles un nombre o resolver. Que es esencialmente lo que hacemos cuando no sabemos qué hacer, es ir a algo conocido y ponerle un nombre, lo más conocido posible. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer un cambio de variables acá, ¿qué cambio de variables harían? No hay mucha opción, ¿no? O sea, yo me la juego a que hay que ponerle x a esto. Está bien, eso es razonable, ¿no? O sea, no hay mucho más que hacer. Entonces, escribamos prolijo el cambio de variable, porque si no voy a hacer lío. Entonces, x va a ser beta, alfa, p a la n. Bueno, entonces P va a ser x sobre beta, alfa, a la 1 sobre n. Y de hecho, bueno, después si tenemos P a la de menos 1, será esto de menos 1 sobre n, ¿no? Ya vamos a reemplazar ahí. Y lo otro que nos va a faltar es, hay que conseguirnos el dp. Entonces, esto sería más fácil escribirlo como dx. Sería beta, alfa, n, p a la n menos 1 de x, viendo acá. Y entonces, esto hay que darlo, perdón. Hay que darlo vuelta. O sea, despejemos este de p.
Y entonces nos queda 1 sobre todo esto. Nos queda un P a la menos esto. Y de X. Y entonces sigo teniendo lío. Ahora hay que cambiar el P por lo que sabemos que es. Entonces sería alfa n. Y esto, ¿está bien lo que estoy haciendo? Sí. Sería X beta alfa menos n más 1 sobre n de x. ¡Wow! A ver, ¿alguien puede estar siguiendo lo que estoy haciendo? A ver si está bien. Ya veo que estoy haciendo cualquier cosa. Y esto es simplemente 1 sobre n menos 1, ¿no? 1 sobre n menos 1. Acá. ¿Alguien lo siguió? Soy solo yo mirando la cuenta esta que Sí, creo que está bien. me está Creemos que dando está igual. bien, ¿no? Sí. Bien. Entonces, esto solamente hay que hacerlo con... O sea, es elegir esto como lo único que se puede llegar a elegir y hacerlo con cuidado, no hay mucho más. Y lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar en esta cosa. Entonces, lo voy a escribir acá abajo, voy a tener que borrar porque no me entra. Bueno, sí. Yo voy a borrar acá y lo miro del cuaderno porque si no va a ser cualquiera. Entonces, n sería, a ver, arrastro todos estos términos. Tenemos la integral de 0 a infinito. Y ahora teníamos el p a la d menos 1, que sería x sobre beta alfa a la d menos 1 sobre n, p a la d menos 1. Y después teníamos el dp, que es esta cosa. Bueno, esto ya ven que podría ser más fácil, ¿no? Pero bueno. ¿Está bien? Sí. Y abajo, esto es z a la menos 1, e a la x menos 1. Bien, ¿puedo borrar acá el cambio de variable? Así sigo con la cuenta. Sí. Sí, buenísimo. Bueno, entonces... bueno, todo lo que es beta, alfa, n, en realidad lo puedo sacar fuera de la integral, ¿no? Porque la integral es en x. Entonces... esto lo arrastramos. Y bueno, hay que juntar todos estos pedacitos. El n es uno solo y está abajo. Hn. Después, beta alfa tenemos acá a la d sobre n menos 1 sobre n más 1 sobre n. Ese se nos tacha. Este 1 sobre n con este 1 sobre n en el beta alfa. Y después acá tengo menos 1. Esto era menos 1. Bueno, y acá tengo más 1. Así que se me va. Así que lo único que me queda es beta a la alfa a la d sobre n. Y después me quedan las x.
0 infinito. A ver, las x tengo d sobre n menos 1 sobre n más 1 sobre n. Bueno, esto con esto. Chau. Y después me queda un x a la menos 1. Entonces sería x a la d sobre n menos 1. Así. De x. ¿Está bien? Y abajo tengo z a la menos 1, e a la x menos 1. Bueno, bien. Y esto es lo más lejos que puedo llegar. Porque lo que voy a hacer es, vamos a tomar una definición. Vamos a decir que, ¿se acuerdan de las funciones de Fermi? Bueno, vamos a ver unas funciones de Bose. Las funciones de Bose se van a llamar G sigma de Z, son funciones de la fugacidad. Y se pueden escribir como una integral de 0 a infinito. Esto está normalizado. ¿Cómo era esto? 1 sobre la gamma de sigma. Bien, 1 sobre la gamma de sigma. Y acá tengo x a la sigma menos 1 arriba. Y abajo tengo lo que tengo que tener. Z a la menos 1, e a la x menos 1. Maravilloso. Y estas cosas, igual que pasaba en el caso de Fermi, esto en definitiva estas cosas están buenas porque son un desarrollo en serie de, ¿cómo era esto? Z a la L sobre la sigma. Esto es parecido a lo que vieron a las funciones de Fermi. ¿Cuál es la única diferencia? Que acá hay un menos en vez de dar un más. Y esto me impone una restricción de que Z tiene que estar entre 0 y 1. Y eso va a estar todo bien. Es el lugar donde va a vivir la fugacidad para estos gases. Y entonces, bueno, ustedes que son inteligentes ya se dieron cuenta que esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, de hecho, pueden reconocer que esto no es otra cosa que la gamma de d sobre n por la g de d sobre n de z. ¿Ok? Y entonces llevamos la integral a una cosa que le pusimos un nombre y que ahora vamos a ver un poco en detalle cómo es el comportamiento de estas funciones en el rango que nos interesa. O sea, no es que lo voy a dejar acá tirado y listo. ¿Lo ven esto más o menos? ¿Están de acuerdo? Estoy casi seguro de que esto lo deben haber visto en la teórica. Me parece muy difícil que hayan pasado por acá sin decir esto. La única diferencia por ahí es que en vez de aparecerles acá una G3 medios, ahora es una G de D sobre N. Entonces esto está bueno porque nos va a permitir ver, también es una D, nos va a permitir ver, bueno, si yo empiezo a cambiar estos numeritos, ¿qué pasa con el sistema? ¿Sigo? ¿Preguntas? Mientras borro acá. Yo sé que esto es una cuenta medio pesada, medio horrible, pero bueno, intentemos llegar a la física un poco. La idea de la práctica, lamentablemente en estas partes, es hacer las cuentas un poquito, de manera que ustedes puedan, no les digo reproducirlas, pero por lo menos seguirlas con hacer algo más que creer. Bueno, entonces, esto es un globito, ¿no? Si volvemos ahí arriba, ¿qué es lo que yo tendría que hacer aparecer? Tendría que hacer aparecer algo como un lambda, algo como la longitud de onda térmica que teníamos en 3 dimensiones. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, ok, toda esta cosa, incluido esto que agarré ahí, voy a decir que es
Bueno, 1 sobre lambda a la d. ¿Está bien? Entonces, si eso es lambda, 1 sobre lambda a la d, entonces lambda sería h y un montón de cosas más. Esto a la 1 sobre n, n a la 1 sobre d, y lo que está arriba, toda la 1 sobre d, sería la gamma. Algo así. Esto sería mi lambda, de manera de que esto sea 1 sobre lambda a la d. Y bueno, esto es un número. Bueno, va a haber una h barra, acá van a salir unos pis, pero esto es un número. Lo único relevante acá, digo que fijando n y d no es un número, es beta. O sea, este lambda, como sabemos, depende de la temperatura. Entonces, si tengo un beta arriba, a la 1 sobre n, esto quiere decir que esto es como tener un t a la 1 sobre n abajo. Entonces, recordemos que este lambda loco generalizado nos quedó, es una longitud de onda como siempre, o al menos es una longitud, tiene las unidades correctas y va a ir como 1 sobre t a la 1 sobre n. Y entonces, finalmente, ¿puedo borrar acá arriba? Avísenme cuando hayan terminado de copiar todos los chirimbolos. ¿Los copiaron? Así, quiero reescribir esto lindo, simplemente. Sí, sí, ya está. Bien. Entonces, al final del día, esto quedó sencillo. Entonces, n quedó como L a la D sobre lambda a la D por nuestras funciones de Bose evaluadas en la fugacidad que tengamos. Bueno, entonces lo siguiente que habría que discutir es, bueno, todo muy lindo, pero ¿qué pinta tienen estas cosas? Porque lo único que hice fue ponerle un nombre a la... Lo único que hice fue ponerle un nombre a la integral y no zafé de nada. Entonces, bueno, yo no lo voy a hacer con la compu, pero les pido más o menos que me crean. Ezequiel, Sí. perdóname, no vi de dónde sacaste lambda. ¿De dónde salió? Me perdí ahí. ¿Qué pasó? No, lambda es lo que escribí acá abajo. Le estoy poniendo de nombre lambda a esto. Ah, lo definís, está bien, está bien. Ok, para meterlo. Si quieren pueden fijarse qué pasa si alfa es 1 sobre m, n es 2 y d es 3. Van a ver que esto es el lambda que conocíamos. Sin mucho más. Tienen que buscar esto en la tabla nada más. Pero digo, este lambda va a estar bien definido porque es la versión general de lo que teníamos antes. ¿Algo más con lo anterior o sigo? Pregunten, por favor. ¿Qué ves? Yo estoy, gracias. Va bien, va bien. Bien, bueno, entonces la forma de estas cosas, ¿no? Estas son las G. Y vamos a darlas en función de Z. Yo les dije que Z iba entre 0 y 1. Entonces, la forma de estas cosas puede ser algo así y hasta explotar en 1. Y va a depender esencialmente de cuánto valen D y N. O sea, esto es G sigma, ¿no? Entonces, para diferentes casos de sigma van a pasar diferentes cosas. Ahora, fíjense un detalle. Yo acá dibujé algunas funciones. Esta, por ejemplo, para el valor... esto va a ser siempre monótono creciente, ¿no? Pero digo, cuando z vale 1, va a haber algunos casos donde la función esté acotada
y otros casos donde no esté acotada. Entonces vamos a prestar atención a esas dos cosas. ¿Por qué vamos a prestar atención a eso? Porque den vuelta a esta fórmula. Fíjense, las G's son n lambda a la d sobre L a la d. Esto son mi G de n, z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es el número de partículas medio que tengamos. Esto es algo así como un volumen de dimensiones. Y mi lambda ya vimos que esencialmente depende de la temperatura, ¿no? Entonces, si yo controlo la temperatura del sistema, si puedo agregar partículas al sistema, o puedo controlar el volumen, esencialmente estos son numeritos que puedo imponer. Esto puede ser, o sea, esto para un sistema en general, como el que estamos diciendo, esto puede ser arbitrariamente grande, bueno, o arbitrariamente chico, ¿no? Pero digo, independientemente del valor numérico que pueda tomar esto, si yo les digo que G de sigma está acotado, bueno, como el sistema estoy hablando de un sistema en general, perfectamente podría pasar que esta cosa sea más grande que la cota. O sea, podría pasarme que n lambda a la d sobre L a la d esté por acá. Y que G sigma esté acotado por debajo de este valor. Y entonces tengo un problema, ¿no? Porque tiene que valer la igualdad. Tiene que valer la igualdad, pero si esto está acotado y esto está libre, bueno, puedo hacer que el sistema rompa la ecuación que estoy teniendo. En el caso de que no esté acotado, eso no pasa, ¿no? Porque fíjense que si G sigma, entonces, si G de sigma, vamos a decir G sigma de 1 directamente, porque va a ser el valor más alto que tenga. Si esto no está acotado, entonces puedo encontrar Z. Póngale este caso. Listo, chao. Acá tengo la fugacidad del sistema. ¿No? ¿Se ve lo que digo? Esta ecuación es la que me permite obtener Z, es la que me permite obtener Z o mu, si quieren, en función de los parámetros del N, del volumen, de todo, de los parámetros conocidos del sistema. Entonces, si en realidad, digo, si sigma es tal que G de sigma no está acotado en este intervalo, está todo bien. Y esta ecuación, si quieren, me resuelve el sistema porque me permite encontrar la fugacidad o el potencial químico que quiero. Ahora, si eso no pasa, o sea, si G sigma no está acotado y termino acá, ¿cuál es el Z? Tengo un problema, ¿no? O sea, ¿qué hago con este pedacito? Entonces acá es donde uno tiene que volver a replantearse si efectivamente yo podía cambiar la suma por una integral o no podía. Entonces, No, me parece que siento que no entendí esta explicación. ¿La dale, podrías ahí, repetir? ahí vuelvo. Sí, perfecto. Sí, lo dale. termino de escribir y volvemos sobre esto. Dale, Entonces, dale, gracias. este si quieren, es el caso donde la aproximación está ok. Sí, esto es confuso, ¿eh? Yo no les digo que no. Si G sigma de 1, 1 es porque Z vale 1. ¿Está acotado? Esto es que está acotado, ¿no? Entonces, tengo un problema. La aproximación está mal. En particular, si ustedes se fijan en Wikipedia, o si por ahí podemos, no sé si hay algún notebook armado del cuatri pasado, podemos armarlo, pero uno puede fijarse numéricamente cuánto valen estas cosas. Por ejemplo, si ustedes agarran G3 medios de 1, esto vale más o menos 2,61. ¿Está bien? De hecho, si sigma es mayor que 1,
siempre estoy en este caso, donde está acotado. Está acotado quiere decir, digo, esto, no sé, esto es para sigma igual, no sé, 3 medios, y esto vale 2,61, un numerito, que digo, me la anoté. Entonces, a la mierda, si esto vale más que 2,61, entonces esta igualdad no se puede cumplir para z igual a 1 o z tendiendo a 1, si quieren. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si yo me voy con z cerca de 1, va a llegar un momento donde esto no se va a poder cumplir. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Lo sacamos de aproximar la suma por la integral. ¿En qué casos la aproximación de la suma por la integral se salva? En los casos donde sigma, esto es sigma más grande que 1, esto no va a entrar acá. Si sigma es más chico que 1, la curva de G sigma va a ser algo así, que explota cerca de 1. Ah, bueno, pero si explota está todo bien, porque por más grande que sea n, por más chica que sea la temperatura, o por más grande o por más chico que sea el volumen, esta ecuación siempre va a poder cumplirse y siempre voy a encontrar cuál es el z correcto y va a ser algo como lo que me pasó acá. ¿Se entiende ahí? No me acuerdo quién me había preguntado, ¿era Franco? Sí, ahí se entendió bárbaro. Como que uno no puede imponer ninguna restricción en la parte izquierda de la igualdad, ¿no? Como, o sea, eso no Bueno, existe. claro, o sea, el tema es que yo estoy resolviendo un problema en general, ¿no? Después uno va al laboratorio y dice, bueno, dale, tengo un gas de bosones, helio 4, y entonces, bueno, que se comporta como un bosón. Nada, no importa, un gas de partículas que se comportan como bosones. Entonces, bueno, ¿y qué tanto lo puedo enfriar? Y bueno, tanto como me dé la maquinaria que tengo en el laboratorio. ¿Y qué tanto lo puedo confinar? Y bueno, ¿qué tanto? Lo máximo que pueda. Lo que digo es, desde la teoría, uno puede decir, che, puede existir la condición donde esto se rompa. ¿Está bien? Puede existir la condición donde esto se rompa si voy a un caso extremo. De hecho, la teoría, no sé si, yo la verdad que se me fueron los años ya, pero no sé si Pablo lo dijo, o sea, uno del resto de los docentes se acuerda, pero la teoría, la matemática de esto es muy previa a los experimentos que lo miden. Este efecto se debe a que lo que aparece es un condensado, o sea, un montón de partículas que están en el estado fundamental. Es el condensado, el famoso condensado de Bose. Digo, uno pues se llegó más rápido a la matemática que muestra esto que a medir en el laboratorio qué pasa. No es que la gente encontró el condensado en el laboratorio y dijo, uche, ¿cómo pasó esto? Encontremos un modelo que lo explique. Bueno, entonces, necesito volver un poquito para atrás volver a la famosa aproximación de la suma por la integral y ver cómo la podemos corregir, que es más o menos fácil, pero así podemos escribir correctamente cuánto vale n, porque ya vimos con esto, solo no nos alcanza. En el ejercicio, una de las cosas que le dicen es, bueno, ¿qué pasa si tengo un gas bidimensional y qué sé yo? Bueno, si quieren evaluar diferentes casos, ustedes saben que sigma es d sobre n, entonces enchufen cuánto vale d y cuánto vale n en el caso que les dicen y fíjense si están en este caso o están en este caso. Si están en este caso, bueno, así como llegan hasta acá está todo bien y lo que vamos a ver es que no hay condensado, solo hay fase normal, pero si cuando enchufan D y N y calculan sigma, están en un caso sigma mayor que 1, ya les digo, la fase normal y esta cuenta no alcanza. Entonces, ya lo dije 20 veces, pero todo esto se retrotrae a que nosotros dijimos, esto es 0, nosotros dijimos que, si la temperatura es suficientemente baja y algunas condiciones que ahora vamos a ver, me podría pasar esto y entonces este histograma y esta integral no son lo mismo, ahí está curva, pero en realidad lo que uno podría decir es, che, pará, esto anda mal para el nivel fundamental, o sea, anda mal acá, ¿no? Si quieren, todo esto de acá me lo perdí, es muchísimo. Pero de acá para adelante están bien. O sea, estos son lo que se llaman los niveles excitados. Que van hasta infinito. Entonces uno podría decir, bueno, en realidad
la aproximación de la suma por la integral más o menos me da el n de los excitados. Entonces, esto voy a decir que es el número de partículas medio en los niveles excitados. Y le voy a tener que agregar el número de partículas en el nivel fundamental. Bueno, todo valor medio, ¿no? Como ya les dije varias veces. Entonces, n va a ser igual a n0 más esta cosa. ¿Ok? Entonces, lo que me falta para resolver este problema, de alguna manera lo tengo acá. Uno puede hacer un esfuercito más para calcular o para escribir esto, ¿no? Porque en realidad N0 no es más que el número de ocupación cuando la energía es la energía del ground state. Ahí, entonces eso lo teníamos, lo podemos escribir. Lo único que voy a tener que borrar un poco arriba para poder hacerlo. Entonces, ¿cuánto vale N0? N0 sería esto. ¿Está bien? ¿Y esto cuánto era? Y bueno, esto era 1 sobre z a la menos 1 de E a la beta E de 0 menos 1. Ahora bien, si tengo cosas que no interactúan, o bueno, siguiendo la formulita que teníamos recién, o sea, donde si pasa esto, entonces la energía del fundamental es 0. Esto, bueno, acá me estoy bajando un poco de la generalidad del principio de la clase, pero si no fuese así, se puede calcular, digamos, no es un gran problema. Podemos definir una z-monio y listo. Entonces, esto no es otra cosa que 1, z a la menos 1, menos 1, o z1 menos z. Entonces, n0 vale esto. Enchufo esto acá y ahí sí tengo n. Bueno, entonces, ¿me siguieron hasta acá más o menos? Sí, sí. Si quieren, a modo de check, permiso. Yo les dije, no, pero si uno toma 3 dimensiones y toma n igual a 2, bueno, y si querés alfa igual a 1 sobre m, digo, para volver al caso, al caso habitual que veníamos discutiendo, entonces, bueno, yo se lo dije, ¿no? Pero para escribirlo, sigma era d sobre n, o sea que sería 3 medios es mayor a 1, estamos en el caso donde tenemos que hacer lo que dijimos, y n sería entonces z, 1 menos z, más L a la D lo puedo cambiar por el volumen directamente, de L al cubo, digo, para que nos quede lo que teníamos en general. Lambda cubo, G 3 medios, de z. Y razonablemente, si estamos en esta aproximación, siempre que estemos en este caso, lo que uno puede hacer es, esto por ahí es medio sucio, pero z está muy cerca de 1, siempre que pasó esto. Porque recuerden el dibujo que yo les hice de G y de Z, que esto explotaba, pero esto empezaba a importar solamente. O sea, empieza a ver, esto es suficientemente grande para que yo tenga que meterlo en esta cuenta cuando estoy muy cerca de 1, porque si no fuese así, encontraría una
encontraría un resultado intermedio de z y listo. Entonces, este z se puede tomar casi como 1, y entonces esto se convierte en la seda de 3 medios, que es esto. Esto es un numerito, esto es lo que le dije que vale 2,61, pero acá no lo pueden cambiar necesariamente. Digo, la aproximación tiene sentido tomarla en este término. Entonces, esto nos queda así para un gas en 3 dimensiones. Y lo que vamos a decir es que, bueno, esto ya les dije que se llama N0. Lo que vamos a decir es que apareció, si esto es suficientemente grande, piensen una cosa, este N esto es macroscópico, ¿no? O sea, para que esto se aprecie y tenga algún sentido y tengamos que usar esta aproximación, lo que estamos diciendo es, esto, fíjense, Z está muy cerca de 1, entonces esto es muy grande. No sé, si tengo un número de partículas, tengo el número de Avogadro de partículas, bueno, esto es considerable frente a ese número. Es un porcentaje muy alto de las partículas del gas está en esta fase condensada. Y recuerden que tener una fase condensada es muy loco porque las partículas no interactúan. O sea, no estoy hablando de moléculas de agua que tienen interacciones entre sí, y entonces hay una fase líquida donde las partículas se están agarrando unas a otras porque hay interacción. Acá no hay interacción. Es un efecto de la indistinguibilidad de las partículas y la estadística que estamos proponiendo, nada más. Aún así, yo puedo escribir teniendo esta cuenta, lo que puedo hacer es calcular, bueno, que podemos dar la vuelta y tomando esta aproximación, fijarnos, bueno, cuánto vale N0 sobre N, ¿no? Para este caso. N0 sobre N sería la fracción condensada, o la fracción de partículas en el condensado. ¿Está bien? Y esto podría ser NE sobre N. Esto sobre N sería la fracción de partículas en fase normal. Bueno, entonces si dividimos todo por N, esto nos queda 1 menos esta cosa. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Sí. B, acá apareció el N, lambda cubo, sería 3 medios. Y yo les había dicho que lambda, ¿se acuerdan de esto? Esto era proporcional a 1 sobre T a la, sería D sobre N. ¿No? ¿Se acuerdan de la temperatura? Entonces, uno puede escribir esto en función de la temperatura. Esto va a ser, digo, si esto era D sobre N, me va a quedar una T a la 3 medios arriba. Y a lo demás le vamos a poner el nombre de TC. Y me queda escrito esto. ¿Está bien? Como lo demás son numeritos, metí todo adentro de lo que llamé temperatura crítica. Los demás son numeritos, me refiero a impuse un N y impuse un B. Y el resto de las cosas están dentro de lambda, sí son números. ¿Está bien? Entonces la forma funcional de esto, si ustedes dibujan N0 sobre N respecto de T, van a tener alguna T crítica, y esto va a ser, bueno, ahí tienes un 1, y va a ser algo como así. Y bueno, entonces, como sabemos que lo que no está en el condensado está en la otra fase va a ser así. Esto ya no se ve nada, ¿no? Esto sería NE sobre N. Fíjense que guarda que esto es un nombre, ¿no? T crítica, si B y N cambian, bueno, esto cambia, ¿no? De hecho, si yo estoy en el laboratorio y quiero medir y ver si me aparece el condensado de Bose, me conviene mover B y N de manera de que T crítica no sea 1 Kelvin, porque si no voy a llegar nunca. Si lo logro empujar a 3 Kelvin, por lo menos tengo un poco más de chance.
De hecho, lo tengo anotado, si quieren chequenlo, pero en este caso T crítico, esperen que tengo que dar vuelta. Sería H cubo sobre el B chiquito que es B sobre N. Y tengo un, 2, pi, M, y esto está a la 2/3. Bien, creo que es. Si no me equivoco, esto es así. Entonces, bueno, este B chiquito es B sobre N, ¿no? Entonces, tocando B sobre N puedo mover T crítico. Por supuesto que no es lo único que puedo hacer. Yo también podría darlo vuelta al revés y calcular cuánto vale esta fracción, pero en función de N. Y lo que voy a encontrar en este caso es algún N crítico y la forma funcional que tiene esto. Le dejo de tarea resolverlo, pero es algo así. Entonces, bueno, si esto vale 1, entonces esto sería algo así. El NE sobre N. ¿Están ahí? Sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, en todos estos casos, ustedes tienen dos fases y bueno, acá los dibujitos están hechos para el caso del gas 3D, donde N vale 2. Creo que es lo que les pide el ejercicio. Pero bueno, esto, digo, siempre que se cumpla la condición de signo mayor que 1, esto se puede escribir. Sí, quizás pasa que la relación funcional, o sea, que la curva no es la misma, tiene otra pinta, ¿no? O sea, si cambiamos a un caso donde D y N valen otra cosa, bueno, habrá algunos casos donde no hay condensado directamente y otros casos donde hay condensado, pero la dependencia funcional tiene otra pinta. Se lo pueden poner. Digo, podrían ponerse a dibujar toda la familia de funciones que les aparece. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Espérenme un segundo. 12:25. Bueno, vamos a hacer una cosa. El ejercicio nos pide algunas cosas más, que esencialmente es calcular, en el caso general, la energía interna y el CB, que es medio cuentoso. Hagamos más o menos un esquema de las cuentas como para que lo tengan y después de última lo terminan de completar porque el ejercicio de hecho le dice prueben que el CB se puede escribir así. ¿Puedo borrar esto? ¿Están ahí? Sí, sí. Genial. Bueno, voy a cambiar de marcador. Entonces, volvamos al caso general. Digo, donde tenés DN, etc. Y calculemos la energía interna. ¿Se acuerdan esto cómo era? Esto era la suma en I de EI por el número de ocupación. Entonces, esto es parecido, o sea, esto es una cuenta parecida a la que ya hicimos. Simplemente, si quieren, veamos dónde cambia. Y esto, como no me conviene escribirlo también directamente. ¿Está bien? Entonces, donde tengo que cambiar, tengo que considerar esto, donde, bueno, I es alfa, P y R.
¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Que es lo único que sabemos hacer. Ideas, tengo que hacer una suma. Sí, yo acá estaba pensando, el primer término no debería estar, ya no te debería estar molestando. ¿Puede ser? ¿No deberías estar volviendo al tema de la integral o esto ya es otro tema? Claro, bueno, o sea, voy a tener que, digo, la suma esta, o reconozco una serie conocida acá, o hago una integral. No hay mucha vuelta. Lo que sí sabemos que esta función va a explotar para ciertas condiciones cuando i sea 0, y entonces tenemos que partir en dos términos esto y decir, bueno, yo voy a tener algún n0 por e0 más la integral. En d, p a la d, zaraza. Vos lo que decías es, esto no te debería molestar, ¿no? En el caso de partícula libre, si estamos hablando de que el momento es 0 y no tenés otra energía. Claro. Perfecto. Por completud voy a escribir todo, ¿no? Pero digo, esto es lo que teníamos antes, que sería equivalente a decir, bueno, voy a integrar la energía de cada nivel con el número de cosas que hay en ese nivel, pero claro, si esto es 0, esto se va. Y chau, solo me queda esto. Pueden hacer la cuenta, esta integral no es exactamente igual a la que teníamos antes, tienen que hacer el mismo cambio de variables. Fíjense, con este mismo cambio de variables, no quiero estar a una hora haciendo esto de vuelta, ¿no? Pero hacen el mismo cambio de variables y a lo que llegan, 3 puntitos, es que esto vale, machete, fíjense, va a ser algo muy parecido. HD, ¿qué más? Me baja un D. Quizás esto habría que chequearlo, ¿no? Pero lo importante, lo que estoy seguro, es que es GND más 1 en Z. Acá probablemente me falta uno de estos. Con la misma idea que antes. Y esto es el U. La razón por la que me aparece acá un más 1 es porque tengo esto acá arriba, esencialmente. Pero bueno, háganlo. Si es que no lo hicieron en la teórica, no estoy seguro. Lo que seguro no les va a salir si no les digo cómo hacerlo es cómo calcular el CB. Porque digo, bueno, esto está acá, está bien, listo. Esto va a ser, en vez de ser G3 medios, es G5 medios. Listo. Pero para calcular el CB tienen que... ¿El CB de dónde lo sacarían? Teniendo esto. Derivando respecto de la temperatura. Claro. Por definición, ¿no? Ahora, para hacer esto, lo que uno, digo, formalmente lo que uno tendría que hacer es decir, bueno, conseguir los dos casos, el caso donde estoy por debajo de la condición crítica y el caso donde estoy por encima de la condición crítica. Que digo condición crítica porque puede ser temperatura, o puede ser N, o puede ser B. Depende cómo depende qué estemos dejando fijo. Por eso el ejercicio les dice, el programa les dice, bueno, prueben que el CB vale y es una función partida. Entonces, ¿cómo haríamos la cuenta? Bueno, esencialmente, lo que uno tiene que hacer es derivar esto que está acá, ¿no? Eso seguro. Entonces, vamos a escribir eso. Entonces, el CB sería deriva de t de esto. LD, HD, D, omega D, N, beta,
Sí, de hecho, esperen un segundo. Ah, ya sé dónde dice li. Esto no está. Esperen un minuto. Y esto es lambda. Ya se los había dado reemplazado. Pasa que para que el lambda es el mismo que antes, me aparecen los términos extra. Beta, n. Ok, entonces, ¿qué depende de t acá adentro? Para hacer esta derivada. Lambda y Y que va a G. estar afectando también el tema de la fugacidad. Claro, este depende de t, este depende de t y este depende de t. ¿Está bien? Entonces, lo que uno puede hacer es decir, bueno, explicitemos eso y después partamos en casos. Va a ser la derivada respecto de t de esto, por esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada en t de esto, que la vamos a escribir como una composición. Entonces sería derivada respecto de t de esta cosa. Yo meto todo, ya sé que no depende todo de t, ¿no? Pero digo, para ser más fácil. Después ustedes lo hacen. Más 1 de z, más LD, lambda D, N, beta D. Y la derivada respecto de t de esto la puedo cambiar por la derivada respecto de z de esto. Y la derivada de z respecto de t. Bueno. Entonces, bueno, esta parte, digamos que la pueden sacar siempre desigual, ¿no? Digo, este primer término, bueno, hagan esta derivada y esto queda como es. La cosa sería cómo hacer para resolver, de dónde sacar la derivada respecto de z. Me pasó el señor que compra cosas, hay ruido. ¿De dónde sacamos esto y de dónde sacamos esto? Eso no es trivial. Para lo primero necesitamos nada, no un truco, pero sí escribirlo por definición. Por ahí lo vi en la teórica para las de Fermi, pero estas cosas están definidas. Si quieren, lo voy a hacer en general. G sigma más 1 de z. Esto es lo mismo que G sigma de z sobre z. Esto lo pueden sacar de la definición. Pero digo, esto valía para las de una propiedad, ¿no? Valía para las de Fermi, hacer esto vale también para las de Bose, no hay problema. Entonces, esto les va a quedar, esto sería Gn sobre D, Z sobre Z. Y el último problema sería esto. ¿De dónde saco esto? Porque no se me dejen engañar, este Z, digamos, en realidad, según la forma funcional que tome el número de partículas, esto va a cambiar, porque, bueno, no lo estoy diciendo, ¿no? Pero esto es a n constante. Y el problema es que está todo bien con el n constante, pero según si yo tengo condensado o no, esto cambia. Entonces, esto es medio sutil, lo tengo que pensar para dos casos. Tengo que fijarme cuánto vale el n, si hay condensado, o sea, por ejemplo, si t es menor a t crítica, o si n es mayor a n crítica, etc. Y cuánto vale n, si no. Por eso el ejercicio les pide mostrar que el CD es una función partidita. Pero bueno, esto lo sabemos escribir porque ya lo resolvimos. Entonces, en realidad,
Estos son n's de ZT. ¿Borro acá? ¿Puedo? ¿Ya copiaron? ¿Alguien? Listo, ahí sí. Bien. Entonces, esto sería el caso 1 y esto sería el caso 2. Entonces, en el caso 1, n sería igual a n0, que era esto, más L a la D, lambda a la D, G contra D sobre N, ¿no? Sí, D sobre N. G sobre N de Z tendiendo a 1. Y esto habíamos dicho que lo vamos a tomar como un numerito, que se le pone el Z. Eso sería cuando Z vale exactamente 1. Pero habíamos dicho que acá no podíamos decir que Z valía 1. Entonces, lo que deberían hacer es agarrar y calcular explícitamente, esto mirando en esta fórmula. ¿Y qué les va a quedar? Les va a quedar un Z que depende de T, porque T está acá. O sea, de este lado les queda 0 y de este lado hay que reagrupar. Y en el otro caso, uno debería asumir el de la D. En el otro caso uno debería asumir esto, y en este caso esto no vale 1, y entonces acá el Z está acá adentro. Termina haciendo la derivada de todo esto de vuelta. Bueno, esto termínenlo y... Termínenlo y después lo vemos en las consultas o por el campus. Puedo ver de hacerles la cuenta entera y subirlas, pero me parece ya un exceso brutal para la clase de hoy. Lo único que sí les quiero decir es que, por si no lo vieron en la teórica, es que si estamos en un caso, por ejemplo, donde sigma es 3 medios, que es el caso de vuelta que conocemos, el CB, C sobre NK, respecto de T, va a tener una pinta así. Que es típicamente la pinta que tiene el calor específico de un sistema que tiene una transición de fase. Entonces, haciendo la derivada esta de un lado, lo que se van a conseguir es esta función, y de otro lado se van a conseguir esta otra. Y en el medio tiene no diverge, pero tiene un piquito. Esto sería 3D. Obviamente esto no es general, porque si sigma no vale 3 medios, bueno, esto por ahí hay que tirarlo, y el CD no tiene ningún piquito. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, sí. Con estas dos expresiones de n para los distintos casos de la temperatura, ¿vos decís que hay que despejar z en función, o cómo es la idea a partir Lo que tienen que despejar es esto. Claro, ok. No z, sino la derivada. Bien, perfecto. Prueben a hacerlo, o sea, es media una hoja mal de cuentas, pero ya me parece demasiado para hoy. Buenísimo. Gracias. Prueben chequear, y creo que está, si no me equivoco, está hecho en el Patria, además. Otro lugar de donde pueden obtener la información. También además de consultar. Y si se enrollan mucho, también lo pueden cambiar y pueden agarrar y fijar esto y listo, tampoco pasa nada. Creo que yo de hecho lo estoy haciendo en general y creo que el ejercicio lo pide en este caso, para que lleguen a esto. Yo sé que esto para ustedes no tiene ningún significado, ¿no? Porque en su vida no hubieron muchas transiciones de fase, no estoy seguro a esta altura, por cómo es el orden de la materia. Pero digo, es muy loco que un sistema así donde no hay interacciones
tengo un CD de esta pinta, tengo una transición. No es algo que uno diría. O sea, obtener estos resultados es algo bastante fuerte. Pasa que, bueno, por ahí si no vieron un montón de estos gráficos para, no sé, agua, no es muy significativo para ustedes. Bueno, creo que estamos para cortar la grabación, Pato. No sé.